Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Andrés Guerrero. Y yo soy Sara Mendoza. Somos estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente estamos cursando el quinto semestre y en esta ocasión queremos hablar un poco del derecho internacional, pero más específicamente del derecho consular. Para esto vamos a estar platicando sobre un caso que fue muy sonado entre conocedores de esta materia. Un caso que sin duda fue un gran avance para el derecho internacional en el país, ya que no se había visto que México hiciera lo que iremos viendo más adelante. Estamos hablando del caso Avena. Para entrar en materia, ¿qué fue el caso Avena o cómo comenzó? El caso Avena supone la tercera vez en 5 años que un país interpone una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Anteriormente se dio el famoso caso de Lagrange y algo similar que ocurrió con un nacional paraguayo. A grandes rasgos, la problemática surge porque los funcionarios estadounidenses no habían notificado a los ciudadanos extranjeros detenidos en su país de sus derechos en virtud de la Convención de Viena. El origen de este caso. El caso mexicano contra Estados Unidos, formalmente Avena y otros más nacionales mexicanos, o popularmente llamado como simplemente el caso Avena, fue la primera vez que el Estado mexicano recurre a la Corte Internacional de Justicia cuando en 1981 el mexicano Carlos Avena Guillén, de 19 años, fue detenido por las autoridades de Los Ángeles como sospechoso de la muerte de 2 personas. Comenzando con las irregularidades en su detención y proceso de Carlos, este fue interrogado en inglés, a pesar de no saber el idioma, por lo que Avena terminó confesando el crimen. Como se mencionó al inicio de México, no había tenido que recurrir a la Corte Internacional de Justicia y Estados Unidos afirmaba que en situaciones penales el derecho internacional tiene límites. En agosto del 2002 ocurre la ejecución de otro ciudadano mexicano llamado Juárez Medina, el cual fue condenado a pena de muerte. Desde ese momento. Para la diplomacia mexicana se agotaron las instancias, teniendo que recurrir a la Corte Internacional de Justicia el 9 de enero del 2003 con el objetivo de solicitar que se dictaran medidas provisionales. ¿Pero qué son las medidas provisionales o en qué consisten estos casos? Las medidas provisionales son aquellas en las que la Corte ordena a las partes no hacer nada que pueda afectar de alguna manera a otro Estado. Dicho en otras palabras, que no causen daños irreparables. El 5 de febrero, la Corte decide, después de una primera audiencia de medidas provisionales ordenada a los Estados Unidos, donde se les solicitaba suspender las ejecuciones a los 54 mexicanos hasta que no se pronunciara el fallo de la Corte. Las audiencias tuvieron lugar en el mes de diciembre de ese mismo año, mientras que el fallo como tal se obtuvo el 31 de marzo del 2004. Este fallo definitivo e inapelable resuelve con base el derecho internacional una controversia sobre la aplicación y la interpretación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, tratado del que México y Estados Unidos son parte. No se trataba de una controversia menor, ya que su resolución depende de la suerte de cientos de mexicanos que habían sido arrestados en el extranjero por la presunta comisión de delitos graves sin tener acceso a la protección consular de sus países de origen, y pueden ser condenados a penas graves, e incluso la pena de muerte en violación de las garantías del debido proceso legal. Cuando México tomó la decisión de demandar a Estados Unidos ante el máximo tribunal internacional, 542 mexicanos estaban condenados a la pena de muerte, de los cuales 43 fueron ejecutados en circunstancias en las que sus derechos a la protección consular habían sido violados. La defensa de las que habían enfrentado una pena por definición irreversible, como lo es la pena capital, ha estado desde siempre en el centro de la preocupación del gobierno de México, el cual ha buscado en el derecho internacional más y mejores mecanismos de promoción de los derechos que tenemos los mexicanos al nacer. ¿Pero en qué se sostenía o con qué se justificaba México concretamente para tener la iniciativa de demandar a su vecino? El artículo 36 de la Convención de Viena, en su párrafo primero, establece la prerrogativa de todos los detenidos extranjeros a ser informados al momento de su detención de su derecho a la protección y asistencia consular. Los hechos que originan la demanda del gobierno de México tiene conocimiento de que las autoridades competentes de los Estados Unidos han detenido, juzgado y condenado a muerte a 54 nacionales mexicanos, al cabo de procedimientos judiciales en los que tales autoridades violaron las obligaciones que les impone el artículo 34 de la Convención de Viena. Estas relaciones constantes y repetidas han impedido que México ejerza los derechos de protección consular que le asisten conforme a los artículos 5 y 3 de esta misma convención, generando así un grave prejuicio a los derechos de México, así como los derechos de sus nacionales. La competencia de la Corte, en virtud del artículo 36, párrafo primero del Estatuto de la Corte, dicta que la competencia de la misma se extiende a todos los asuntos especialmente previstos en los tratados y convenios que, para este caso, como se comentó, el 5 de julio de 2003, la Corte da a conocer su decisión ante la petición de medidas provisionales por parte de México.
Esto después de escuchar los argumentos de las partes durante la audiencia del 21 de enero del mismo año, indicando las siguientes medidas. El gobierno de Estados Unidos deberá informar a la Corte acerca de todas las medidas que adopte en la aplicación de la presente ordenanza. Por la otra, porque esta ordenanza interviene luego de que la Corte, en el caso de Lagrand, había declarado que las medidas provisionales que ordenan, conforme al artículo 41 de este estatuto, revisten carácter obligatorio. Se está hablando mucho de la Corte Internacional de Justicia, pero ¿qué es? ¿Fue correcto accionar en México recurrir a esta Corte? ¿Y qué casos pueden llegar a manejarse en esta Corte? Bueno, pues la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, y está encargado de decidir controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultativas sobre cuestiones que pueden someterle a órganos o instituciones especializadas de la ONU. Sus 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad cumplen mandatos de 9 años y su estatuto forma parte de la integral Carta de las Naciones Unidas. Los casos que pueden llegar a la Corte son muy variados. Van desde los casos de discriminación, genocidios, temas de territorios como el caso Avena, violaciones de derechos, negociaciones en cuestiones de uso de armas, entre muchos otros. La peculiaridad de esta Corte es que al ser de máxima instancia en la medición y resolución de conflictos internacionales, los fallos que ésta emita son definitivos y cumplirlos es estrictamente obligatorio. Para ir aterrizando toda la información que hemos visto, ¿cómo podríamos definir qué fue la resolución del caso Avena? La Corte declaró en su sentencia que Estados Unidos violó sus obligaciones al no informar en tiempo oportuno en el momento de su detención a los 51 nacionales mexicanos de sus derechos en virtud del artículo 36, párrafo 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963. Después de meses de debate, la Corte concluyó que en 51 de los casos, excluyendo aquellos de César Roberto Fierro, Roberto Moreno Ramos y Osvaldo Torres Aguilera, Estados Unidos había violado su obligación fijada bajo el artículo ya mencionado, y al no haberlo hecho, Estados Unidos había privado a México el derecho de proveer asistencia a sus nacionales. En el caso de los ya antes mencionados, la violación fue al no permitir una revisión y reconsideración de sus condenas y sentencias. En este caso, Estados Unidos también violó el párrafo 2 del artículo 36. Como reparación, Estados Unidos debería proveer revisión y reconsideración a sus condenas y sentencias, además de implementar medidas específicas que garantizaran la no repetición de estos casos. En diferencia a los casos de Alemania y Paraguay, en el caso Avena, los individuos quienes habían sido sentenciados a muerte aún no habían sido ejecutados, por lo cual los 52 mexicanos condenados lograron preservar sus vidas. Tras este caso, Estados Unidos decidió retirarse del protocolo facultativo, siendo este el protocolo que obliga a los firmantes a reconocer a la Corte Internacional de Justicia como la última instancia en casos de violación de la Convención de Viena referida a derechos consulares. Años más tarde, el Estado mexicano presentó la solicitud de interpretación al juicio del 31 de marzo del 2004, concretamente Avena y otros nacionales mexicanos, ante la Corte con la intención de que la aclaración de la situación jurídica de la sentencia de la Corte de este caso lograra presionar a Estados Unidos a cumplir las medidas acordadas en dicha sentencia. Ya de manera de conclusión, este litigio internacional, sin embargo, todavía tiene pendiente su resolución definitiva, ya que Estados Unidos no ha cumplido con lo ordenado. Y peor aún, autoridades del estado de Texas al día de hoy han ejecutado a 4 nacionales mexicanos amparado por la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Lo que es más, la Suprema Corte estadounidense determinó en 2008 que las sentencias de los tribunales internacionales no son automáticamente vinculantes para las autoridades locales, sino que requieren de una legislación de implementación que las incorpore al orden jurídico interno. Desde México se ha presionado al gobierno estadounidense para que honre sus compromisos internacionales y revise los procesos penales de los ciudadanos amparados por el fallo Avena. No hay que perder de vista de que México es el país con más nacionales sentenciados en la pena capital de Estados Unidos, con 63 al día de hoy. Y bueno, pues este caso fue el caso Avena. Es un caso muy interesante y que pone a México en el ojo del mundo. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, justamente, se me hace un tema muy, muy importante, sobre todo para nosotros, estudiantes, para conocer los derechos consulares que tenemos y que tienen los extranjeros. Se me hace un paso muy grande para México, porque como ya mencionamos anteriormente, México jamás se había atrevido a hacer algo así. Entonces es muy, muy importante reconocer el valor que tuvo México para enfrentarse legalmente ante una instancia tan grande
contra su vecino más grande, ¿no? Que es una potencia mundial. Y pues no sé si lo mencionamos, pero para aquellos que no lo sepan, el encargado de llevar este caso ante la Corte Internacional de Justicia y representar a México fue Bernardo Sepúlveda Amor. Y me parece que reconocer su papel en el caso Avena es muy importante, sobre todo para nosotros como estudiantes de Relaciones Internacionales, ya que nos sirve de inspiración o referencia para saber a dónde queremos llegar o lograr como internacionalistas, ¿no? Claro, y como lo mencionas, también parte de ser estudiante de Relaciones Internacionales es ver cómo México también es parte de este tipo de conflictos, viendo que fue con una de las potencias que mucha gente le teme y México se le hizo demasiado sencillo defender a su gente a través de esta denuncia en la Corte Internacional de Justicia para dar una resolución y darle justicia a lo que pasan muchos mexicanos y más que nada también para generar, creo yo, un historial como mexicanos en el extranjero, vaya, o sea, que se sepa que no solamente es como una nación que trabaja con lo que tiene, sino que también puede llegar a interactuar de diferentes formas en el extranjero de forma internacional y también que puede resolver los conflictos en los que pueda llegar a estar sometido a su gente. Y pues bueno, estoy muy orgulloso de cómo México ha podido darle una resolución a esto. Esperemos que más adelante, si no es que ya se pueda dar la solución para los 63 que están sometidos el día de hoy en Estados Unidos. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy con el caso Avena. Les agradecemos por escucharnos. Mi nombre es Andrés Guerrero. Y yo soy Sara Mendoza. Y bueno, les dejamos esto con el caso Avena. Espero que les haya gustado. Que tengan una excelente tarde.